bien, vamos a una historia muy interesante de vida. Quiero agradecerle, saludarte, Rubén. Muchísimas gracias. Me impresiona el parecido. Me impresiona mucho. Estamos todos, es muy igual a Juan Manuel Fangio. Vamos a ver un informe para darle entrada a este tema y ya disfrutamos de su historia de vida. Conocer la identidad es lo más importante que le puede pasar a una persona, no importa cuándo. Y a Rubén Vázquez tampoco. El tiempo terminó poniendo todo en su lugar. Y a sus 73 años dejó de ser Rubén Vázquez para pasar a ser Rubén Fangio. Me dice, hola, dice con el señor Rubén Fangio. Bueno, me emocionó mucho. Porque ya sabía, esa era la contestación, eso era todo, no necesitaba decirme nada más. La historia comenzó cuando sus allegados le empezaron a decir del parecido que tenía con el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Un médico que cuando entró me vio sin saber quién era yo, dice, qué parecido que es usted a Fangio. Y sí, le digo, ¿se lo dijeron alguna vez? Y muchas. Ser el hijo de uno de los ídolos máximos de la historia del deporte argentino no tiene precio. Pero la historia de Rubén es mucho más que eso. Es una historia de lucha por conocer la verdadera identidad del ser humano. Bueno, muchas gracias. Después de 73 años, enterarte quién es tu papá y que tu papá sea uno de los ídolos máximos de nuestro país. Y preguntarte, por ahí, cosas tan simples pero que a la vez llaman mucho la atención. Juan Manuel era tu padrino. También. ¿Y cómo llegó a ser tu padrino? No te olvides que todo esto sucede hace muchos años. Claro, claro. En otras épocas. Por eso abro a mis compañeros, porque a veces hoy uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Y antes era así. Sí, son cosas de la época también. Calcula que hace 76 años... las cosas eran completamente distintas. O sea, trataban de ocultarse, pero alguna situación siempre salía a la luz. Bueno, en este caso no todo se pudo ocultar y se trató no, pero antes de llegar a la verdad, me parece interesante. ¿Alguna vez sospechaste o no tenías idea? No tenías idea. Pero te dijeron, es tu padrino y tenías contacto con él. ¿Cuántas veces lo viste personalmente y tuviste contacto? Personalmente lo vi en una sola oportunidad. ¿Una sola? Sí. Pero bueno, esas cosas, ni mi familia ni mis más allegados que me veían todos los días se habían dado cuenta del parecido. ¿Crees que él sabía? Sí, gente extraña, gente que no me conocía personalmente. Tal vez vieron algo que mi entorno no lo vio. Pero bueno. No lo vio tu entorno, no lo quería ver. Porque antes no se hablaban de cosas, eran mitos y en las familias no se hablaban mucho. No. Y bueno, esas cosas se ocultaban siempre. Siempre, por supuesto. Después, con el tiempo, me entero que sí, que gran parte de mi familia sí lo sabía. Pero bueno, no es cuestión de juzgarlos a ellos, porque son cosas muy difíciles de comentar o de decir. Pero... así fueron esas cosas. Realmente es tan impresionante. Al aire nosotros, mientras yo converso con vos, estamos comparando las imágenes y es wow, realmente, ¿no? Como que hay un Dios que dijo, bueno, está bien, pero el parecido que te voy a entregar es innegable, innegable. Esto no es un dedo acusador, es conocer tu historia, para nada es acusar cómo sucedieron las cosas, pero sí conocerla. ¿Tuviste contacto una vez? ¿En qué contexto? Una oportunidad que le fui a pedir trabajo para entrar en Mercedes-Benz. Son de Balcarce, recordemos, el hombre es de Balcarce. Claro, yo vivía en Cañuelas. Ya en Cañuelas. Sí, sí. Pero bueno, no. ¿Y vas a pedirle una carta de recomendación? Sí. No pude entrar, bueno. Yo lo ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Te ¿Cómo? acordás cuántos años tenías vos ahí? Sí, calculo que tendría unos 28 años, más o menos. ¿Pensás que él sabía? Sí. Esas cosas sí las sabía. Yo no sabía que él era mi padre. Claro. Él sí sabía que era mí. ¿Y por qué se te ocurrió pedirle a él? ¿Porque era tu padrino? No, porque yo trabajaba en el ferrocarril, donde trabajé 34 años, pero sucede que en Mercedes-Benz se ganaba mucho más dinero que lo que yo ganaba en el ferrocarril. Más o menos duplicando la cifra.
Entonces era interesante poder entrar en la fábrica Mercedes-Benz. Además, me quedaba muy cerca, unos 20 minutos de donde yo vivía. Pero bueno, esas cosas del destino hizo que no pudiera ingresar. No estoy arrepentido porque supe ganarme también esa diferencia teniendo otros trabajos. Y bueno, fui compensando de esa manera lo que podía ganar en un solo trabajo haciendo dos. Trabajando mucho, a ver, sos jubilado. Sí, sí. Antes de ir a todo lo que te corresponde por ley, ¿no? Porque sos uno de los herederos. Pero antes de irme ahí, quiero volver. Jovencito, porque no tenía la referencia de la edad. Jovencito, 28 años, le pedís una carta de recomendación porque tenías todo ese deseo de crecer, de dar más. Pensabas que él te podía dar esa carta, pero después, empezando a recordar aquel momento, ¿pensás que esa carta no llegó a destino por algo? ¿Qué te puedo decir? No sé, uno se imagina demasiadas cosas. Sí, no te queda otra ahora. Que sí, que no quiso, o que se perdió, o que alguna persona del entorno de la fábrica no quiso que yo entrara. Me hice muchísimas conjeturas. No llegué a buen término. Pero bueno. Pero fuiste a buscar un poco más la verdad. Me imagino que recuperar, ¿no?, la verdadera identidad es algo gratificante, o intentarlo al menos. Sí, por supuesto que intentarlo, sí. Ahí en el informe decías un médico, en Cañuelas fue. ¿Un médico es el que te da la idea? Fue en Pinamar, cuando trabajaba en un hotel. Ahí fue donde empezó la historia. No donde empezó la historia, sino que eso me sirvió de bisagra como para profundizar un poco más y tratar de entender algunas cosas. Claro, ahí en el hotel venían todos y te decían lo parecido que eras. Claro. O sea, no estabas guardado en una oficina. Imagínate que si no hubiera sido parecido, no me hubiera enterado nunca de mi identidad. Como le ocurre a muchas personas. Claro. Hace poco con un doctor, un genetista, me decía que hay un porcentaje muy alto en la Argentina que no conocen, un 5% que no conocen su identidad. Es muy alto. Es muy alto. Y hoy, bueno, hoy con yo estaba dentro de ese 5%, claro. Ahora, bueno, vamos a reducir las cifras. No, y cada vez se toma con más naturalidad porque uno tiene, o conoce, o digo, son muchos los casos que hay. Antes no se hablaba, hoy sí. Este médico, no sé, ¿cómo fue? ¿Estabas en el hotel? ¿Cómo llegas al médico? ¿Cómo fue que te surge la posibilidad de decir, bueno, me voy a sacar la duda? Claro, eso fue bueno, ese médico fue a atender a una persona y al pasar me dijo qué parecido que era. Claro, le dije yo, sí, pero bueno, cada cual hacía lo suyo. Lo de médico, yo hacía mi trabajo. Y después sí. ¿Pero le contaste que eras el ahijado? No. El tema fue que cuando salió, los dueños del hotel, amigos míos, le comentaron que yo era ahijado. Ahí fue cuando el médico dijo que si algún día me hacía un ADN me iba a llevar una sorpresa. Claro. Bueno, cuando me hicieron el ADN no me llevé ninguna sorpresa porque ya tenía la certeza. Tenías más certeza. Claro, porque mi madre ya me lo había dicho en ese momento. Antes de hacerte el ADN ya se lo fuiste a preguntar a tu mamá. Claro, porque yo también confié en lo que me decía mi madre, no tenía ninguna duda. A ver, era el padrino, era de Balcarce y unas cuantas cosas más. ¿Qué más le pudiste preguntar a tu mamá? ¿Qué más le pudiste preguntar? ¿Qué otras dudas? Le pregunté, sí, unas cuantas cosas, muchas cosas me respondió, otras cosas se las guardó, otras cosas me las guardo yo. Pero bueno, lo importante es que sí, que me confirmó que sí, que se trataba de mi padre. Fue momentos dolorosos, pero en un principio, después con el pasar del tiempo, uno va entendiendo las cosas y se va dando cuenta que no se puede acusar a nadie por las cosas sucedidas. Para nada. Para nada. Cada uno nadie hace está libre de pecado como para poder decir o acusar a alguien. Entonces, bueno, fui transformando esta situación y ahora tengo tranquilidad, tengo paz, tengo familia. ¿Y cómo qué fue más esa vamos lucha? A pretender? La lucha, tenés 3 hijos, ¿no? 3 hijos. 3 hijos. ¿De qué edad? 7 nietos. 7 nietos. Wow. Sí. Qué lindo. Me hace la vida, te bendijo con una familia
más que numerosa. Sí, bien. Y bueno, parte de mi familia ya se cambió también el apellido. Mi hijo y mis 2 nietas ya tienen el apellido Fangio, que es el que le corresponde. ¿Y cómo fue la lucha para conseguir, bueno, durísima? La exhumación del cuerpo, ¿cómo fue? ¿Eso fue lo más duro? ¿Cuántos años duró la lucha? Porque vos calculás que empezamos en el 2005, bueno, en el 2005 fue cuando empezó esta lucha, llegué yo con mi hijo al estudio del doctor Pierri, y bueno, y ahí empezó toda esta cuestión. Gracias a Dios, siempre me solucionaron los problemas, pero los inconvenientes que hubo en el transcurso de estos 10 años hasta la exhumación. Claro. Después fue un año, al otro año fue cuando, un 3 de febrero del 2016, cuando me dieron el dictamen, que el ADN había dado un 99,999, y bueno, ya ahí fue una descarga, saber que toda esta lucha no había sido en vano. Pueden pasar muchas cosas en el interín. Te imaginas que vamos a suponer errores involuntarios, un solo número te puede cambiar el patrón, ¿no? Seguro. ¿Tuviste miedo? Sí. Digo, habiendo tanta fortuna en juego, tanta historia y fortuna en juego, que alguien haya... Vos sabés que en ese momento nunca pensé en la parte material de ninguna manera. Solamente quería conocer mi verdadera identidad. Yo sabía quién era, pero había que demostrarlo. Y ese era el problema. Claro. Las cosas se hicieron bien. Y al hacerse bien, después llegan a buen término. Y es bueno contar, porque lamentablemente son muchos los casos que se conocen por las injusticias, por las cosas que se hacen mal, más que las que se conocen por que se hagan bien. También fue la lucha de Oscar, tenés un hermano. Sí. ¿Cómo es la relación con Oscar? Bueno, fueron dos cuestiones distintas. Él lo conoció de chico, bueno, por otras circunstancias no fue reconocido. Ahora, hace 2 años que nos conocemos con... Por eso, ustedes sí tuvieron ganas de conocerse y de hacer una relación. Vos sabés que dentro de todo fuimos respetuosos el uno con el otro, porque hasta no tener la seguridad que el ADN nos daba, que éramos hermanos, todavía no nos habíamos llamado nunca habíamos interferido el uno con el otro. El día que sí, que nos dieron que el ADN había salido positivo, bueno, ahí entonces entablamos una conversación. Bueno, después vino a mi casa y bueno, tuvimos la oportunidad de viajar el año pasado y este año ya dedicado un poco más al automovilismo, porque invitados a la carrera en Silverstone, estuvimos en plena carrera y en los boxes mirando todo, observando todo. ¿Qué se siente? Muy buen recibido por la gente. Pensás que tenés, tenés el ADN, pero a lo que voy no sé, el ruido de los motores te ateriza la piel, tenés esa cosa ¿tenés algo de tu papá? Y debo tener, seguramente. No, pero ¿sentís esta cosa con los motores o no? Yo no tengo una gran pasión. No tenés. Pero, a ver, ¿vos manejás? Sí. ¿Y alguna vez no te sentiste un poco Fangio manejando? Ay, no. Con respeto le diría que no. La verdad que no. Es imposible Pregúntele hacerlo. qué estación acá, hago 10 maniobras. No, la verdad que no. Es imposible hacerlo como él, pero todos los que manejamos, todos los que tenemos un coche o salimos a la ruta, siempre hay alguna maniobra un poco riesgosa y que decís, ucha, me parezco a Fangio. Quiero agradecerle mucho, Rubén. Y si lo estuviera escuchando Juan Manuel, ¿qué le diría? En grave problema iba a poner. Se perdió algunas cosas de las que estoy disfrutando. Una gran familia. Claro, se perdió una maravillosa familia. Pero bueno, él habrá sabido por qué fueron estas cosas. Tampoco lo juzgo. Habrá tenido sus motivos porque sucedieron de esta forma. No le reprochás nada. Él se lo perdió. Ahora estará mirando este programa, estará diciendo, mirá vos,
me perdí poder estar junto a mi hijo en Se sentiría muy orgulloso de usted, ¿sabe? Se nota que usted es muy buena gente. Muy buena gente. Gracias, Rubén. No, a vos. Le deseamos los mejores saludos a la señora que lo acompaña, a la hermosa familia. La verdad que ha sido un gusto para nosotros. Gracias, el gusto ha sido mío.